día de hoy es revisar un tema que quizá a primeras uno lee el texto, lee el título y dice, bueno, nosotros como anestesiólogos, ¿qué tenemos que ver ahí? ¿Cierto? Porque uno usualmente se acostumbra a que el cirujano es el que pone el antibiótico, el cirujano es el que ordena el antibiótico, el cirujano es el que, pues, o el equipo como tal es el que prepara el paciente, tienen todas las medidas, pero nosotros, como vamos a ver en la charla, también vamos a tener cierta incidencia o cierto papel que puede llegar a ser protagónico dentro de la disminución de esas infecciones asociadas al cuidado de la salud, específicamente las que se adquieren dentro del quirófano. ¿Listo? Nuevamente me presento, mi nombre es Simón David Berrío Gómez, yo soy residente segundo año de la Bolivariana y le agradezco al doctor Vladimir Gil Valencia, que fue el que nos ayudó en esta tutoría para dar esta charla. ¿Listo? En términos generales, ¿qué vamos a ver o cómo va a estar dividida esta charla? Lo primero es que vamos a hacer una pequeña introducción de por qué esto nos va a afectar dentro de nuestra práctica clínica. Lo segundo es cuáles prácticas de riesgo tenemos para aumentar ese riesgo de infección, valga la redundancia. El tercer gran bloque va a ser como qué tips podemos utilizar para mejorar nuestras conductas y así impactar en esa disminución de esa infección del sitio operatorio. Y finalmente vamos a ver unas pequeñas conclusiones o qué mensajes grandes nos van a quedar para poder llevarlas a nuestra práctica clínica. Perfecto. Entonces vamos a ver la introducción. Lo primero es que nosotros como anestesiólogos muchas veces nos vamos a ver enfrentados a situaciones que quizá que puedan aumentar el riesgo de generar infecciones del sitio operatorio, ¿cierto? Lo más importante a tener en cuenta es que siempre que nos vayamos a enfrentar a un paciente, tenemos que tener presente o en mente que cada uno de los movimientos que nosotros hagamos en el quirófano pudieran impactar en ese desenlace de infecciones asociadas al cuidado de la salud y que esas infecciones, como vamos a ver más adelante, van a tener un impacto en la salud pública, ¿cierto? Entonces vamos a hacer, literal, como lo decía el texto al principio, vectores para esa contaminación dentro del quirófano. Lo segundo que vamos a tener en mente es que son infecciones que van a ser ampliamente estudiadas. Usualmente uno, cuando empieza a revisar estos temas de infecciones asociadas al cuidado de la salud, uno encuentra que hay ciertos patrones de comportamiento y ciertas acciones de riesgo que se han normalizado dentro de la atención en salud y que confieren un mayor riesgo para estos pacientes o para los pacientes en general. También me cabe destacar que son eventos de interés en el desarrollo, perdón, son eventos de interés en países desarrollados y en países en vías de desarrollo y que van a tener un impacto no solo hospitalario y social, sino que van a tener un impacto económico tanto para las instituciones como para las familias. Bueno, lo primero que nos vamos a preguntar es entonces, ¿el anestesiólogo si es o no es parte del problema? Y para eso quiero traer esta pirámide, ¿cierto? Esta pirámide me la encontré en uno de los artículos que revisé que determinaba qué tanto riesgo tenían las acciones dentro del quirófano para impactar en esas infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y si ustedes se dan cuenta, tres de esas cuatro acciones que se mencionan en esta pirámide tienen clara incidencia, clara relación con lo que nosotros hacemos dentro del quirófano: el uso de jeringas en los distintos pacientes, el uso de viales que son o no son para múltiples dosis, o el uso de viales de medicamentos para distintos pacientes, el uso de bioseguridad cuando vamos a hacer cualquier actividad, el uso de guantes, el uso de tapabocas, el uso de monogafas. Para nadie es un secreto que uno en algunas prácticas puede ver que algunos profesores, algunos anestesiólogos hacen actividades que necesitan el uso de guantes sin guantes o no utilizamos constantemente las monogafas. Entonces, empezar a ser conscientes de que nosotros dentro de nuestra práctica clínica vamos a ser parte del problema y que con medidas muy pequeñas y quizá podemos ver a priori que sean algo bobas, uno pudiera mejorar mucho esa seguridad del paciente y así impactar en la infección asociada al cuidado de la salud. Con respecto a esas infecciones asociadas al cuidado de la salud, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver que las heridas quirúrgicas, nosotros también podemos impactar en esos desenlaces que usualmente estas infecciones van a tener ciertas características que les van a conferir un poquito más de riesgo con respecto a infecciones adquiridas en la comunidad. Y una de esas grandes bemoles que tienen las infecciones asociadas al cuidado de la salud es que hay un aumento en la incidencia de bacterias multidrogorresistentes. Para nadie es un secreto que dentro de nuestras instituciones ya hay cortización de pacientes que están colonizados por microorganismos que son multidrogos resistentes y la adquisición de estos microorganismos va a ser
quizá va a tener un impacto también deleterio en la salud de nuestros pacientes. En términos generales, la incidencia de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, pues va a variar dependiendo del lugar donde la veamos, va a variar del paciente al cual, del tipo de paciente, va a variar, va a ser variable de acuerdo al entorno, a la institución a la cual nos enfrentemos. Sin embargo, se ha destacado que en términos generales puede llegar a tener una incidencia tan alta como el 7,6%. Eso, en palabras castizas, ¿qué significa? Que 7 de cada 100 personas que asisten a una institución hospitalaria pueden adquirir una infección asociadas al cuidado dentro de esa institución. Hay áreas que van a tener mayor riesgo y quizá una de las de más riesgo, que son pacientes a los que constantemente nosotros nos vemos enfrentados, son los pacientes que están en las unidades de cuidado intensivo. ¿Por qué? Por las invasiones que presentan, porque pueden tener estancias prolongadas, porque son pacientes que tienen una inmunodeficiencia adquirida asociada. Entonces, todo esto va a conferir un mayor riesgo para que puedan tener más fácilmente una infección asociada al cuidado de la salud. En términos generales, en los países en vías de desarrollo sí es importante tener en cuenta que quizá una de las infecciones asociadas al cuidado de la salud que más se ve son las infecciones asociadas al acto quirúrgico, las infecciones de sitio operatorio. Y eso es supremamente importante que nosotros nos llevamos el mensaje para la casa porque pues son cosas que nosotros vamos a impactar como como anestesiólogos. Y finalmente, específicamente y dependiendo de donde lo leamos, esa incidencia de infecciones del sitio operatorio va a ser variable dependiendo sobre todo del país si es en vía de desarrollo o no. Y esa incidencia va a ser del 2 hasta el 23%. Eso quiere decir que 20 de cada 100 pacientes que nosotros veamos pueden tener infecciones de sitio operatorio, quizá por las cosas que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Con respecto a ese impacto como tal de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, como lo mencionaba anteriormente, es importante saber que todas van a tener unos riesgos y van a tener un contexto social y hospitalario que van a generar un impacto, ¿cierto? Y ese impacto asociado a las infecciones del cuidado de la salud es importante tenerlo en mente porque no solo van a impactar, valga la redundancia, sobre la salud del paciente, sino que van a impactar sobre la salud de una comunidad y sobre la salud de una familia y pues sobre la economía como tal de la institución. Entonces, dentro de los problemas que se describen con respecto a las infecciones del sitio operatorio o infecciones asociadas al cuidado de la salud, tenemos que la resistencia microbiana es quizá una de las más importantes y quizá una de las que nosotros deberíamos, con las que deberíamos tener más cuidado, porque finalmente nos quedamos sin un arsenal terapéutico para poder atacar estos microorganismos. También va a tener un costo social, ¿cierto? No solo un costo monetario por parte de la familia que va a tener que estar más tiempo visitando al paciente. El paciente puede dejar de percibir dinero porque está hospitalizado en vez de estar trabajando, ¿cierto? Entonces eso va a tener un costo importante, no solo monetario, sino social, porque pues el paciente va a dejar de ser productivo para la sociedad, ¿cierto? Para nadie es un secreto de que las infecciones asociadas al cuidado de la salud van a aumentar el tiempo de estancia hospitalaria y eso obviamente también impactar en las arcas del hospital. Va a estar muy asociado también a los cuidados insuficientes que puedan llegar a tener, es decir, la familia pudiendo puede llegar a preguntarse, bueno, el paciente sale de acá y yo, ¿qué voy a hacer con esa herida? ¿Cómo la voy a cuidar? Yo realmente no tengo, por más educación adecuada que demos dentro de la estancia hospitalaria, puede que los pacientes varíen los cuidadores día a día y obviamente no ser tan homogéneo el cuidado que necesitamos. Va a tener costos masivos al sistema de salud. Se dice que por año estas infecciones asociadas al cuidado de la salud en el Reino Unido y en Estados Unidos podrían llegar a tener costos hasta de 16 millones de dólares, impactando notablemente en ese cuidado al sistema. Y finalmente, pues va a tener un aumento en la mortalidad. Para nadie es indudable que estos pacientes, sobre todo los que tienen estancias prolongadas o los que han estado en unidades de cuidados intensivos, van a tener más riesgo de bimortalidad asociada a estos cuidados. Bueno, para entrar en materia entonces, ¿cómo vamos a relacionar entonces todas estas infecciones asociadas al cuidado de la salud con la anestesia, ¿cierto? Y la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿desde hace cuánto se viene hablando de esto, ¿cierto? Porque para nadie es un secreto que pues ya uno llega a un quirófano y sabe que para hacer ciertas tareas tiene que utilizar guantes, que ya tenemos que utilizar tapabocas debido pues como a todo lo que se ha suscitado desde la pandemia del COVID-19, tenemos que utilizar monogafas, pero bueno, ¿desde hace cuánto se viene hablando de esto? Y lo primero que hay que preguntarse es que todas estas infecciones relacionadas al cuidado de la salud empezaron a preguntarse o empezaron a hacerse una profundidad en todos sus manejos y en toda la prevención desde 1983 que empezaron a existir casos dentro de una misma institución
asociadas a infecciones por hepatitis B, ¿cierto? Entonces empezaron a preguntarse, bueno, ¿este paciente tuvo riesgo cruzado con este? O empezamos a utilizar hemoderivados de forma un poquito más amplia y sin tantos criterios rigurosos para disminuir esas infecciones. Entonces empezó a haber mayor población infectada por estos virus que pues, son de transmisión por transmisión IV, ¿cierto? En este caso. Entonces empezaron a salir como ciertos cuestionamientos y empezaron a reproducirse guías y para 1988 salió una guía que empezó a hablar de la protección cruzada o de la protección de infección cruzada entre pacientes de un mismo hospital y qué podemos hacer para. Para 1999 sale otra guía en donde se habla de la seguridad para trabajadores de la salud. Ya no solo es importante la reacción cruzada o la infección cruzada entre pacientes, sino qué puede pasar con el personal de salud que va a estar expuesto a estos pacientes. Y finalmente, hacia la década del 2000, 2010 y a la década del 2020, pues hasta el 2020 empezaron a salir ciertas guías y protocolos sobre cómo se estandarizaban esos procedimientos para disminuir el control de infecciones y se van a empezar a hablar de ciertas guías que van a resultar para los anestesiólogos. Y de ahí salen estas guías. Una de las primeras guías que salió fue en 2014, que fue la guía de la Sociedad Sudafricana de Anestesia, en donde empezaban a hablar de ese control de infecciones y todas las etapas dentro del cuidado anestésico que van a tener resultados positivos o negativos para el cuidado de esas infecciones asociadas al cuidado de la salud, ¿cierto? Hay guías que incluso se datan desde el 2007, sin embargo, se han venido haciendo año tras año, se hacen actualizaciones. Estas del CDC, donde se hablan de cómo se debe prevenir esa transmisión en el personal de salud de infecciones asociadas al cuidado. Y finalmente, pues desde Gran Bretaña y desde Irlanda se han venido también estudiando y haciendo algunas guías y lineamientos para disminuir esa infección, esas infecciones hacia el cuidado de la anestesia, ¿cierto? Bueno. Dentro de esas prácticas, entonces, ya sigue entrando en materia, ¿qué podemos hacer nosotros para aumentar ese riesgo? ¿O qué hacemos diariamente que pudiera aumentar el riesgo de infecciones? Lo primero es entender el problema, entender que nosotros podemos ser parte del problema. Lo primero es que los anestesiólogos en general tenemos tres cualidades que confieren mayor riesgo. Lo primero es que vamos a tener invasión de mucosas cuando hacemos una intubación orotraqueal, cuando hacemos algún procedimiento a nivel orofacial que pudiera, pues que tiene que ver con la ventilación netamente, estamos haciendo invasión de mucosas y eso genera infecciones asociadas al cuidado de la salud. Más adelante vamos a dar algunos datos respecto a esto. También vamos a tener accesos vasculares, no solo vasculares venosos, sino vasculares arteriales, y eso se debe hacer con ciertas técnicas asépticas para disminuir el riesgo de infecciones en estas poblaciones. Y finalmente también vamos a tener acceso al sistema nervioso, no solo al sistema nervioso central cuando hacemos técnicas de abordaje neuraxial, sino al sistema nervioso periférico cuando hacemos bloqueos o dejamos catéteres peridurales. Y en este caso, pues hay que tener en cuenta que estos pacientes se deben hacer con ciertas técnicas también para disminuir ese riesgo de infecciones. Finalmente, trabajamos en áreas hospitalarias que son áreas que pueden estar contaminadas y eso va a aumentar el riesgo. A eso asociado a que el giro cama que se está pidiendo actualmente, que debe ser, pues debe ser a la mayor brevedad posible, pues va a generar mayor impacto porque posiblemente pueda haber fallas en esas en la desinfección de ciertas áreas y eso aumentar el riesgo de colonización de nuestros pacientes. Y finalmente, pues saber que nuestras estaciones de trabajo asociadas a los equipos, herramientas que utilicemos, los medicamentos, las jeringas, los dispositivos que utilicemos para abordar la vía aérea, todo debería tener un correcto manejo estéril o un correcto manejo de desinfección para poder impactar finalmente en disminuir esas infecciones asociadas al cuidado de la salud. Bueno, finalmente desde la anestesia, entonces, ¿cómo vamos a impactar esas infecciones? Lo primero es tener en cuenta que los dispositivos y circuitos que utilicemos dentro del manejo anestésico de nuestro paciente pueden llegar a estar contaminados y se ha visto en ciertas series de casos y ciertos reportes que esa colonización de los circuitos puede ser rápidamente realizada y de hecho desde que inicia la preoxigenación, más o menos en unos 4 o 5 minutos ya se empiezan a establecer colonias de bacterias, incluida la Pseudomonas aeruginosa, para que pueden empezar a colonizar nuestros circuitos y pues obviamente esto va a aumentar el riesgo de infecciones asociadas, sobre todo al ventilador. ¿Listo?
Con respecto a los accesos venosos, es importante tener muy en cuenta que no solo los centrales y los catéteres arteriales deben ser cuidados, sino que los catéteres intravenosos periféricos también deberían ser cuidados porque se pueden colonizar incluso más fácil y se tiene una tasa de colonización a los 4 minutos de casi 100 a 120 unidades formadoras de colonias que se pueden hacer alrededor de nuestros catéteres venosos periféricos. ¿Eso qué nos indica? Que cada vez que vayamos a utilizar uno de estos accesos, debemos hacerlo con una técnica limpia para disminuir el riesgo de contaminación intravascular. Y no solo eso, es que la colonización de sus catéteres puede llegar a ser hasta en un 32% por bacterias multirogoresistentes y eso ser una catástrofe para el paciente. Finalmente hay que saber que la estación de trabajo, nuestra máquina de anestesia, los equipos que utilizamos, el ecógrafo que llevamos para hacer bloqueos, puede estar contaminada por fluidos, sangre, líquidos corporales y se debe hacer una correcta limpieza y desinfección de estos equipos caso tras caso. Cosa que, pues, si somos sensatos, muchas veces nosotros no quedamos en cuenta de hacerlo y quizá pasamos el equipo de salón a salón o de sala a sala de cirugía sin la correcta limpieza del mismo. Y finalmente, algo que desde que se instauró deberíamos hacer y tener metido en la cabeza es el correcto lavado de manos, porque el correcto lavado de manos va a disminuir, perdón, la contaminación asociada al contacto de los pacientes. Caso tras caso que hagamos de cirugía, debería tener un correcto lavado o una desinfección de manos adecuada y de acuerdo al tipo de paciente que vaya a recibir y el tipo de procedimiento que vaya a realizar. Bueno, esta es una imagen que quería traer que me encontré en una de los artículos y que nos ayuda a revisar cómo se va haciendo, cómo se va aumentando ese número de colonias a medida que va pasando el tiempo y a medida que yo tengo más o menos accesos venosos. De hecho, una de las recomendaciones que se tenía o que se tiene dentro de las guías es en tener la menor cantidad de llaves de 3 vías que se tengan, porque a medida que yo aumento la cantidad de llaves de 3 vías que tenga, son más los puertos que tengo que cuidar y son más los puertos susceptibles a contaminación. Entonces, lo que les decía ahorita, se ha visto que a medida que pasa el tiempo y el número de vías que yo tengo que están desprotegidas, pues obviamente se va a aumentar la cantidad de inóculo que se pueda percibir y aumentar el riesgo de infección asociada al catéter, ¿cierto? Con respecto a la colonización y al impacto que podemos tener, había uno de los datos, un dato importante que se resalta dentro de los artículos es que hasta el 16% de las colonizaciones que ocurren a 30 días después del ingreso a un área quirúrgica son asociadas al trabajo del anestesiólogo, ya sea al uso de medicamentos, ya sea al uso de técnicas estériles y no estériles para hacer abordaje anestésico, y eso pues es algo que tenemos que ir disminuyendo e impactando siendo conscientes del problema primero, ¿cierto? ¿Qué conductas entonces tenemos nosotros intraoperatorias? Lo primero es que vamos a ver que los principales mecanismos van a estar asociados al uso indebido de medicamentos y accesos intravenosos. Entre un 50 y un 59% de los conductas de riesgo que tenemos es el uso repetido de viales de medicamentos que no son multidosis. Y una de las grandes excusas que se sacan es que, es que el medicamento es muy costoso, es que el medicamento se tiene que reutilizar. Hay un montón de excusas que sacamos, pero no somos conscientes de que eso va a generar un impacto en la salud del paciente. Entonces, vemos que hasta un 60% de los medicamentos o de las infecciones o de las conductas de riesgo que asumimos pueden ser asociadas a ese uso repetido. Adicionalmente, vemos que hasta un 41% va a ser por el uso repetido inadecuado de ampollas multidosis entre pacientes, es decir, utilizamos una ampolla de X medicamento que es para ser utilizado bajo multidosis sin la desinfección adecuada para distintos pacientes y eso obviamente va a impactar en la colonización de los mismos y en aumentar el riesgo de infecciones asociadas al cuidado. Finalmente, hasta un 50% de pacientes, este es un dato no menor, y eso quiero pues como hacer la salvedad, y es que muchas veces nosotros utilizamos dentro del quirófano, es que esta jeringa es de este paciente y la utilizamos en el mismo paciente muchas veces. Y una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado la OMS con la visualización de este problema es que las jeringas se utilizan una sola vez. Puede ser que se aumenten los desechos dentro del quirófano. Sin embargo, las jeringas, ustedes ven, siempre dicen un solo uso y lo ideal es que sea eso, porque desde que se abre el empaque, que las jeringas vienen estériles, desde que se abre el empaque se pierde ese circuito de esterilidad
y aumenta el riesgo de infecciones. Por más que seamos cuidadosos y cautelosos en el uso del acceso intravenoso y esa sola jeringa para ese paciente, pues vamos a tener una conducta de riesgo, o estamos asumiendo una conducta de riesgo que va a llevar a infecciones. Finalmente, otra de las cosas que se veía, sobre todo en pacientes en vías de desarrollo, es que se reutilizan jeringas en distintos pacientes. Otro craso error que se ve y es que se utiliza, ve, esta jeringa está llena de fentanil y yo la utilicé en este paciente, pero no se contaminó, entonces la utilizo en el siguiente paciente y finalmente no sabemos si efectivamente estamos haciéndolo con una técnica tan adecuada que disminuimos el riesgo o por el contrario por hacer bonito hacemos feo. Aumentamos el riesgo de esos pacientes porque obviamente contaminamos el producto y vamos a hacer una contaminación cruzada de los distintos pacientes que estén en nuestro quirófano. Finalmente, algo que tenemos que tener en cuenta y que ha ido cambiando a medida que ha pasado el tiempo es las infusiones de medicamentos. Muchas veces se utilizaban una misma infusión durante todo el día, durante el quirófano, y eso aumentaba el riesgo de contaminación cruzada entre pacientes. Sin embargo, hoy día se sabe que la infusión es para cada paciente y terminado el procedimiento quirúrgico o el procedimiento diagnóstico al cual estamos asistiendo, esa infusión debería morir ahí, debería ya ser desechada y ya somos mucho más conscientes de esto. Y finalmente, otro riesgo que es importante que asumimos muchas veces es el de reencapuchar agujas. Lo ideal de reencapuchar agujas es que se haga con un soporte adecuado, no en el aire, no sobre la mesa que estamos trabajando, porque eso va a aumentar el riesgo de contaminación biológica con pues ya porque esa aguja puede estar contaminada con los líquidos o fluidos del paciente. Entonces lo ideal es no reencapucharlas, botarlas directamente en el guardián y si usted decide reencapucharlas, hacerlo con un debido soporte para ello. ¿Por qué se van a dar los riesgos o cuáles son las excusas que usualmente sacamos nosotros? Hasta el 71, en una encuesta que se realizó, hasta el 71% de los anestesiólogos decía que estaba relacionado con el costo de los medicamentos. Por ahorrar un centavo, decíamos, no, podemos asumir el riesgo de la infección del sitio operatorio y así estamos ahorrándole pesos al hospital. Entonces es algo que, pues, si bien hay que hacer un correcto equilibrio, hay que ser muy cuidadosos con cómo estamos administrando los medicamentos y cómo podemos impactar en ello. El 36% asumía o aducía que era por conveniencia o eficiencia entre casos, es decir, hacer más pasos de esterilidad, pues obviamente conlleva mayor ineficiencia entre el caso. El 16% decía que era por impacto ambiental, el uso de distintas agujas o jeringas dentro del mismo paciente aumenta los desechos y eso va a tener un impacto ambiental porque finalmente esos desechos no son reutilizables, sino que deben ser incinerados. El 10% asumía que era por falta de tiempo entre casos o porque por ahorrar tiempo para poder administrar medicamentos o incluso por falta de interés pues me vale lo que esté haciendo, yo estoy haciendo mi práctica anestésica así y de hecho ese es uno de los factores que tenemos que empezar a educar o deberíamos educar a todo el personal que trabaje con nosotros y es que siempre tenemos que estar pendientes de disminuir los riesgos del paciente y una de las formas en las que disminuimos el riesgo finalmente es con el uso adecuado de los medicamentos, con el uso adecuado de nuestras técnicas anestésicas de forma aséptica, antiséptica y con el uso adecuado de accesos intravenosos y eso es en lo que nosotros podemos impactar. Hasta el 44% de los pacientes, de los anestesiólogos a los cuales se les preguntaba, aducía que era por escasez del medicamento. Entonces, tenemos este X medicamento y es el único vial disponible dentro del hospital, pues tenemos que hacerlo ahorrar y lo hacemos ahorrar asumiendo los riesgos. Y finalmente, hasta el 44% de las personas a las que se les indagó asumían que era por disminuir el desperdicio del medicamento, ¿cierto? Finalmente, todo esto se asume que es o por falta de tiempo o por disminuir los costos en general. Bueno, finalmente una frase pues que es importante dentro de los artículos que leí es que el hallazgo pues de todo esto que hemos venido revisando hace énfasis en que necesitamos mayor educación, mayor seguimiento, mayor interés por los anestesiólogos de impactar en estos pacientes y hacer protocolos realmente sostenibles dentro de nuestras instituciones. Finalmente, pues en la tercera parte pues, de nuestra charla, ¿cómo podemos mejorar nuestras conductas? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dicen las guías con respecto al manejo de nuestros accesos intravasculares, del abordaje del neuroeje? ¿Qué se dice con respecto al manejo intravenoso o de los medicamentos en general? Y pues lo primero de lo que hablan en general la mayoría de las guías es que tenemos que tener unas medidas generales establecidas y delimitadas.
La primera de ellas es un correcto lavado de manos o higienización de manos, ¿cierto? Esto va a disminuir la transmisión de patógenos del personal hacia el paciente y entre pacientes. El uso adecuado de elementos de protección personal. Esto fue creo que una de las enseñanzas más grandes que nos dejó el COVID-19 y es que tenemos que utilizar los elementos de protección personal específicos para cada caso porque eso va a limitar el contagio, no solo entre pacientes, sino del paciente hacia el personal. El tener elementos de protección personal es mi seguridad dentro del quirófano y debería utilizarlo de la manera correcta. Uso seguro de los materiales cortopunzantes, útil saber que dónde se desechan las jeringas, dónde se desechan las agujas, dónde se van a desechar los bisturís, todo, pues, todo el material cortopunzante, dónde lo debo desechar, cómo lo voy a desechar y cómo hago dentro de mi práctica que ese desecho correcto disminuya el riesgo de accidentes biológicos para todo mi personal. Y finalmente, tener en cuenta cómo voy a hacer la limpieza de los equipos de trabajo. Usualmente nosotros vemos que entre casos esa limpieza la hace o el personal de enfermería o el personal de aseo de la institución. Sin embargo, deberíamos ser muy conscientes de qué tipo de limpieza se realiza en los distintos equipos y para qué equipo se hace en ese tipo de limpieza, ¿cierto? Bueno, con respecto al lavado de manos, ¿qué vamos a saber o qué debemos saber? Ya todos sabemos que se hace en los 5 momentos antes de entrar donde el paciente, antes de hacer una tarea séptica, antes de entrar en contacto con el paciente específicamente, después de que hicimos una tarea séptica y después de que estamos en contacto con el paciente, ¿cierto? Usualmente son 5 momentos importantes. Sin embargo, ¿qué se establecen las guías para el personal quirúrgico? Lo primero es que lo ideal es que cada vez que usted ingrese a las salas de cirugía haga un correcto lavado de manos para disminuir el inóculo que tiene y para estar limpio dentro de las salas de cirugía. Antes de iniciar cada caso se debería usted por lo menos higienizar las manos y recordar que con qué se va a hacer esa higienización. Se puede hacer el uso de jabones, ya sea de clorexidina o de yopovidona, si se presenta alguna alergia o alguna intolerancia a la clorexidina. Y el uso de alcoholes o de geles alcoholados. Esos geles alcoholados deberían tener un alcohol alrededor del 60 al 70% para que sean realmente útiles e impacten en esa disminución de la colonización de nuestras manos de la microbiota o de la flora pues que uno va adquiriendo. Idealmente entonces hacerlo. Siempre que llegamos a los quirófanos, hacer un adecuado lavado de manos. Se indica usualmente un lavado quirúrgico que sea de 3 a 5 minutos para disminuir el inóculo de microorganismos que tenemos en nuestras manos. Y después, entre cada paciente, un lavado de manos clínico normal de alrededor de 20 a 40 segundos si va a ser con alcohol o de 40 a 60 minutos, 40 a 60 segundos, perdón, si se va a realizar con jabón. ¿Listo? Saber o tener presente que hay ciertos momentos o ciertas infecciones que van a disminuir la efectividad del alcohol y una de esas son los pacientes que tienen infecciones o colonizaciones por Clostridium. En estos pacientes es importante siempre hacer un correcto lavado de manos al finalizar el caso y al iniciarlo y finalmente tener en cuenta que siempre lo ideal es que usted entre a la sala de cirugía sin anillos, sin cadenas, sin manillas, sin relojes, que usualmente uno ve que, pues ahorita con el advenimiento de estos relojes que son inteligentes, mucho de nuestro personal está utilizando el reloj durante las salas de cirugía y lo ideal es que usted cuando entre a las salas de cirugía entre sin nada, completamente nada en las manos desnudas, para disminuir el inóculo que vamos a tener dentro del paciente. Y si tenemos heridas por X o Y razón, lo ideal sería cubrirnoslas con apósitos que sean tolerantes al agua y si están visiblemente sucios o visiblemente en mal estado, cambiárnoslos cada vez que sea necesario. ¿Listo? Entonces es importante, es una charla de lavado de manos, es una charla que nos dan casi que siempre y que siempre obviamos porque ya creemos tener interiorizada, pero hay ciertos bemoles que vamos a tener en cuenta y que son útiles a la hora de abordar nuestros casos. Bueno, con respecto a los elementos de protección personal, hay que tener en cuenta que obviamente no se van a utilizar todos siempre, no se utilizan todos en todo momento, pero sí hay ciertos elementos que van a ser de utilidad casi que diaria para el anestesiólogo. Lo primero es el uso de tapabocas y siempre pensar en el tapabocas, pues ya ahorita se ha venido
utilizando cada vez menos porque ha disminuido pues ya como todo el boom del COVID-19. Sin embargo, lo que se recomienda ahora es, listo, si usted no lo está utilizando todo el tiempo, lo ideal es que usted lo utilice cuando se vaya a exponer a pacientes que tengan contaminación pues, o que sean contaminantes por gotas, que esté correctamente posicionado ese tapabocas. De nada sirve tener un tapabocas que esté de forma erróneamente puesta, porque pues obviamente eso va a aumentar el riesgo de infecciones para el personal, tanto para nosotros como para el personal pues de enfermería. Entonces siempre verificar que esté correctamente puesto. Saber que hay pacientes que van a tener mayor riesgo, pacientes que tengan riesgo de infección por aerosoles, pues utilizar el N95 o la mascarilla de alto filtro correctamente puesta. El uso, y cuando nos vayamos a exponer a secreciones, lo ideal es siempre tener el tapabocas puesto. Si voy a hacer una punción lumbar, si voy a hacer pues, o un abordaje neuroeje, si voy a hacer un acceso venoso central, o si voy a coger una línea arterial, siempre debo tener un tapabocas correctamente puesto. El uso de monogafas también va a estar directamente relacionado con la exposición directa a fluidos. Si voy a hacer abordaje de la vía aérea, si voy a extubar un paciente, lo ideal es siempre tener las monogafas porque usted no sabe si el paciente va a toser, que si el paciente de pronto tenga riesgo de broncoaspiración, que se vomite en ese momento. Entonces siempre es importante pensar en lo que pueda llegar a pasar y utilizar correctamente esos elementos de protección personal. El uso de guantes, ya sea estériles o no estériles, va a depender específicamente del procedimiento que yo vaya a realizar. Idealmente, mínimo los guantes limpios se deberían utilizar cada vez que nos vayamos a exponer a fluidos, y cada vez que me vaya a exponer a fluidos puede ser literal cuando yo vaya a hacer contacto con el paciente, porque usted no sabe en dónde tenga heridas el paciente, usted no sabe si ese paciente pueda tener estar orinado, pueda estar defecado. Entonces, obviamente, yo no sé yo no sé cómo está el paciente, obviamente tengo que tener el cuidado adecuado. Y finalmente, una de las guías señalaba el uso de zapatos y polainas. Lo que recomendaban en general es que el uso de polainas sí disminuye el riesgo de infecciones del sitio operatorio, y el uso de unos pares de zapatos específicos que yo vaya a utilizar en el quirófano también disminuye el uso de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Sin embargo, lo que se recomienda es que no sean solo, yo tengo ese par de zapatos y los tengo allá y los utilizo cada vez que puedo, ¿cierto? Pero es importante saber que cuando están sucios o cuando están visiblemente contaminados, hagamos una contaminación adecuada y no ver los zapatos que uno usualmente ve en cirugía que están manchados de sangre desde 1990. Lo ideal no es que, ya sí tengo ese par de zapatos, pero es importante que estén correctamente desinfectados y correctamente limpios cada vez que yo voy a hacer uso de ellos, porque de nada me sirve tener ese par de zapatos si están sucios, ¿cierto? Y con respecto al uso de polainas, idealmente es que sean polainas que sean de tela. Las polainas que son plásticas aumentan el riesgo de infección del sitio operatorio. Entonces, lo ideal es polainas que sean de tela, así como las que uno usualmente ve en los quirófanos. Y finalmente, ¿cuál es la adherencia a todas estas medidas de protección personal? Pues es muy variable dependiendo de las revisiones que se hagan, ¿cierto? Sin embargo, sí hay cifras alarmantes, como se puede ver en la figura, y es que la higiene de manos, a pesar de que es un procedimiento diseminado, fácil de hacer y que casi todo el mundo comprende, hay revisiones que reportan una adherencia hasta del 52% solamente. El uso de guantes cuando voy a hacer alguna tarea que implique contacto con fluidos puede ser hasta el 16% en algunas revisiones, ¿cierto? Vuelvo y lo repito, para nadie es un secreto que uno ha visto personal asistencial, llámese el anestesiólogo, el cirujano, personal de enfermería, que no utiliza los guantes cuando va a hacer algunas tareas que impliquen eso, y casualmente son las auxiliares de enfermería, las enfermeras, las que más se adhieren al uso de guantes cuando van a hacer alguna tarea, y quizá eso es algo que debemos aprender siempre que yo vaya a tocar al paciente, idealmente que sea con guantes, ¿cierto? El uso de mascarilla pues obviamente el uso de mascarilla en la mayoría de estos estudios que fueron en la era pre-COVID, pues la adherencia no es tanta, incluso puede ser hasta el 7% en el Reino Unido en ciertas revisiones que se hicieron. Sin embargo, pues ahora uno ve que pues no hay estudios como tal después del 2020 que señalen la adherencia al uso de mascarilla específica intraoperatoria. Sin embargo, pues sí se ha visto más diseminado su uso, y casi que todo el tiempo nosotros tenemos una mascarilla, y lo ideal sería eso, estar con la mascarilla, porque finalmente nosotros vamos a estar expuestos a aerosoles, a gotas, a fluidos corporales y a técnicas que requieran de la asepsia, y finalmente pues el tener el tapabocas nos va a ahorrar un paso.
Y la protección ocular, que es quizá uno de los elementos de protección personal que menos utilizamos en los quirófanos, se ha visto que puede ser alrededor del 7% en la mayoría de los casos, o sea que es algo, una de las medidas en las que más fallamos. ¿Qué otras medidas se recomiendan? El uso de gorros quirúrgicos. El uso de gorros quirúrgicos siempre se debería hacer cada vez que yo voy a entrar a una sala de cirugía, tener un gorro quirúrgico adecuado, que sea de tela o que sea de algún otro material, no ha impactado en la infección de sitio operatorio. Lo que sí ha impactado es que el uso o no del mismo va a impactar finalmente en las infecciones del sitio operatorio. El uso de pijama quirúrgica es súper importante, es decir, los pacientes en general, perdón, los pacientes no, nosotros cada vez que entramos a una sala de cirugía deberíamos utilizar una pijama específica para ese sitio, y por eso es tan importante siempre hacer el cambio cuando estamos en el hospital y cuando estamos en las salas de cirugía, porque se ha visto que las personas que salen y vuelven con la misma ropa, ingresan porque, no estaba dentro del mismo hospital y no salió del hospital, aumentan el riesgo de infección de sitio operatorio. La ropa estéril siempre se debería utilizar cada vez que voy a hacer alguna invasión, voy a hacer alguna solución de continuidad, o cada vez que voy a hacer una herida quirúrgica, cada vez que voy a hacer un acceso intravascular central que requiera de esterilidad, siempre voy a necesitar ropa estéril. La circulación en salas debe ser lo mínimo posible, no estar rodando con el paciente por todos lados, sino del área de preparación al área de cirugía y del área de cirugía al área de recuperación. Ese debería ser el movimiento del paciente, salvo pues que haya alguna crisis o algún evento catastrófico. Y lo ideal es que siempre que el paciente ingrese a una sala de cirugía, las puertas de la sala mantengan cerradas, porque eso disminuye, perdón, el riesgo de infecciones del sitio operatorio. Y el orden de los pacientes también va a ser importante. ¿Cómo así que el orden de los pacientes? Lo ideal es hacer los pacientes que estén colonizados con infecciones multiresistentes, hacerlo al final del día o hacerlo y tener la desinfección terminal de ese quirófano. ¿Por qué? Porque obviamente el meter ese paciente de primero pues aumenta el riesgo de contaminación de otros pacientes con esa misma cepa multiresistente. Finalmente, el manejo de jeringas y agujas, lo ideal es hacerlo con una técnica aséptica, siempre desinfectar las superficies de viales, ampollas, y cuando voy a hacer la inserción del paciente, siempre, lo ideal es hacerlo con toallitas alcoholadas con clorexina 0,5% y alcohol al 70%, eso sería lo ideal. El uso de jeringas de un solo uso debería ser adecuado y debería ser solo de un solo uso, como indica la imagen ahí, ¿cierto? Si yo tengo una jeringa, por más que sea de mi paciente, va a ser ya una jeringa que fue utilizada y lo ideal sería desecharla. Y otra de los grandes manejos, de los grandes conclusiones que nos deja la mayoría de las guías es que las jeringas prellenadas son de un solo uso. Uno ve muchas veces que tienen jeringas prellenadas y se pueden utilizar en distintos pacientes, y lo ideal es que no. Lo ideal es que cada vez que se le dé apertura a una jeringa prellenada se utilice en un solo paciente y sea desechada, por más que quede la mitad o más del medicamento ahí, ¿cierto? Prellenadas, sobre todo de Propofol, que hay instituciones que las utilizan así prellenadas, tienen una vida media alrededor de 6 horas desde que se abre la jeringa. ¿Listo? ¿Qué otras medidas tenemos importantes? Los viales unidosis deberían ser solo para un uso de un solo paciente. Recordar que los viales de Propofol, luego de abiertos o de puncionados, tienen una vida alrededor de 12 horas desde la apertura, o sea que lo ideal sería utilizarlo en ese paciente, y si no se utilizó, desecharlo. Los viales que son multidosis, siempre usarlos con jeringas estériles, porque obviamente el uso es que es de mi mismo paciente y voy a utilizar esta misma jeringa, va a contaminar el residuo que quede dentro del vial multidosis, o sea que lo ideal sería siempre con jeringas estériles, y almacenarlos siempre como indique el fabricante. Eso es muy importante, y saber cuál es la vida media de cada medicamento de acuerdo al almacenamiento que tenga y de acuerdo a cómo nos especifique el fabricante. Y el uso de equipos de intravenosos siempre van a ser usos para un solo paciente. Si yo ya utilicé un equipo de venoclisis en este paciente, lo siento, ya ese medicamento debería desecharse y debería ponerse uno nuevo. Y este QR que aparece acá es de una lista de chequeo que me encontré que hace el CDC para poder hacer prácticas seguras de los accesos intravenosos y de los viales que son unidosis y multidosis. Muy bien. Con respecto entonces a los equipos de anestesia, vamos a tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que van a existir dos retos importantes. Uno, reconocer si son desechables o no desechables los aditamentos o equipos que estoy utilizando. Y lo segundo es que estos medicamentos, perdón, estos equipos o estas herramientas se van a exponer a fluidos, ¿cierto?
identificar qué pacientes se benefician de un solo uso o pues de dispositivos de un solo uso o si son o si puede utilizar si es un paciente de bajo riesgo puede utilizarlo dispositivos que se esterilicen posteriormente y queden sin ningún problema. Y pues lo importante es que cuando no se utilicen dispositivos desechables se estratifique el riesgo de acuerdo a la invasión que tuvo ese dispositivo para saber si se higieniza, si se limpia o si se desinfecta como tal o si se esteriliza. Y de acuerdo a eso, pues hay que tener en cuenta que hay un proceso de esterilización o descontaminación de equipos. Lo primero es que la limpieza es lo que usualmente nosotros vemos que se hace en el quirófano, que es retirar de todas las superficies restos de fluidos, de sangre que puedan haber caído sobre la máquina de anestesia o sobre los equipos con los cuales monitorizamos los pacientes y eso, pues, obviamente se debe hacer con alcohol mínimo, con alcohol al 70%, que eso asegura que esos restos sean barridos. Y siempre que yo vaya a hacer un proceso de desinfección o de esterilización, debo empezar por la limpieza. Limpiar muy bien el objeto de todo lo macro que se vea, de todo lo macro que esté ensuciando el objeto, porque si yo empiezo el proceso sin hacer la limpieza adecuada, el procedimiento se va a la basura porque no queda bien esterilizado el equipo. La desinfección que se hace usualmente de acuerdo al riesgo que tengamos, si es una infección de alto o de bajo riesgo, va a hacerse con hipoclorito o con o algún otro o con amonios cuaternarios y los procesos de esterilización que ya sí necesitan autoclave y de acuerdo al riesgo, como vemos en ese triángulo a la derecha, hay herramientas que van a tener bajo riesgo si no estuvieron en contacto con secreciones, simplemente fue el contacto con la piel, llámese el tensiómetro, por ejemplo, o la monitoría que utilizamos usualmente que se expone no a fluidos, sino que está en contacto solo con la piel. Esas herramientas simplemente se les hace una limpieza luego de cada caso y pare de contar. Cuando son de riesgo intermedio, que son herramientas que estuvieron en contacto con mucosas no heridas, ¿cierto? Ah, que yo le puse una cánula orofaringea y el paciente no tenía una herida visible, que le puse la cánula nasal, bueno, la cánula nasal es desechable, pero le puse un aditamento que estuvo en contacto con las mucosas, pero es un aditamento que no estuvo en contacto con mucosas heridas, es de riesgo intermedio y se debe desinfectar mínimo con hipoclorito por un tiempo una o 2 horas es lo que recomiendan y lo ideal es que cuando son de alto riesgo, ya estuvieron en contacto directo con cavidad, con secreciones, con sangre, ese tipo de herramientas sí deberían ir a esterilización y lo ideal es que sean con procedimiento de autoclave, como yo les mencionaba antes. Con respecto a los dispositivos, quizá los dispositivos que más utilizamos nosotros son el laringoscopio, los dispositivos supraglóticos y los circuitos y filtros, que son los que tenemos que tener mucho cuidado. Recordad que las valvas del laringoscopio y el mango son reservorios de bacterias e incluso se ha reportado que hasta el 80% de las valvas pueden tener trazas de sangre no visible. Así que siempre luego de cada uso mínimo deberían recibir desinfección de alta potencia estos dispositivos, incluido el mango, cosa que usualmente uno ve que no se hace en la mayoría de las instituciones. También se ha reportado casos de contaminación de los dispositivos por hepatitis C hasta una semana luego de haberse utilizado. Y es importante la desinfección de la valva siempre, siempre que se utiliza la misma y siempre que está en contacto con el paciente, por lo que les digo, porque pueden tener incluso trazas de sangre y nosotros no ser visibles, ¿cierto? Con respecto a los dispositivos supraglóticos, es importante saber cuáles son de único uso y cuáles son de múltiples usos. Los que sean de único uso, que sean de único uso, es decir, acto seguido se terminó de utilizar, desecho la máscara laringea. Con respecto a las cánulas orofaringeas y nasofaringeas, recordar que son también de un único uso y que deben ser desechadas al término de la cirugía. Eh, las máscaras laringeas que no sean reutilizables se recomienda por ningún motivo esterilizarlas porque eso va a disminuir la calidad de la misma y obviamente generar problemas de vía aérea posterior a su uso. Y finalmente, en términos generales, si usted utilizó o decide utilizar para un procedimiento de otorrinolaringología o procedimiento de cara y cuello una máscara laringea, cosa que no es tan común, pero en algunas partes está reportado, debería desecharlo porque aumenta el riesgo de infección por priones. Los priones pues, son unas proteínas que pueden alterar el sistema nervioso central y recordar que se alojan en la mayoría del tejido linfoide
y uno pues de los tejidos predilectos para alojarse son el círculo de Waldeyer y pues obviamente al tener un dispositivo y estar trabajando sobre esa zona aumenta la exposición de tejido y pudiera aumentar la contaminación de nuestros dispositivos. Finalmente, con los circuitos y los filtros, recordar que lo recomendado hasta el momento es un solo filtro y ese filtro debe ir ubicado entre el tubo y el codo del circuito, siempre ahí ubicado. Lo ideal es que ese circuito esté por encima del nivel pulmonar, porque si está por debajo, por gradiente, puede empezar a taparse más fácil. Ese circuito, recordar que va a estar protegiendo perdón, ese filtro va a estar protegiendo el circuito y recordar también que los circuitos se pueden utilizar pues no hay ningún problema con utilizar uno durante el día, salvo que el paciente esté contaminado por una bacteria multirogo resistente o que esté visiblemente sucio. En esos dos casos se debería cambiar el circuito. O si tuve un paciente expuesto a COVID, lo ideal es también cambiar el circuito para disminuir el contagio cruzado. Y si pues el circuito no pasó nada, nunca se deterioró, estuvo bien durante el día quirúrgico, se cambia ya para el siguiente turno. Con respecto a la máquina de anestesia, se recomienda siempre, siempre, siempre limpiarla, al igual que la monitoría luego de cada caso. El uso de máscaras faciales es de un solo uso. Recordar que eso se debe desechar porque puede estar expuesta a secreciones. El uso de las cánulas nasales también son desechables. Eso se debe botar pues al término del uso por el paciente. Y con otros dispositivos que se recomienda. Con el fibrobroncoscopio se recomienda siempre una descontaminación de alta intensidad con amonios cuaternarios y con el dispositivo Boogie se recomienda hacer una desinfección que puede ser simplemente con hipoclorito, pero lo que se recomienda usualmente es hacerlo 5 veces y luego empacarlo al vacío para disminuir esa contaminación cruzada. Con respecto a la infección por COVID, pues ya todos sabemos que ocurrió, ¿cierto? Que siguen existiendo pacientes con esta infección y que usualmente su contacto va a ser o por material contaminado, contacto directo o por aerosoles y lo ideal es tener las recomendaciones que ya hemos venido teniendo específica para estos pacientes. Va a haber un riesgo elevado cuando accedamos a esa vía aérea y un riesgo de aerosolización importante y tener en cuenta que el virus puede sobrevivir en promedio en promedio, dependiente del tipo de superficie donde esté, hasta 3 días en la misma. Y pues tener en cuenta que uno debería hacer una desinfección luego de que pase el paciente de nuestra sala. Y pues recomendaciones generales, tener elementos de protección personal adecuados para nuestro paciente, tener el circuito y el filtro exclusivo para nuestro paciente. Lo ideal es desechar el filtro y el circuito posterior a haber salido de esta cirugía con el paciente. Utilizar salas con filtración de aire y con presión negativa para disminuir el contagio, sobre todo el personal que está asistiendo a este paciente, utilizar material desechable, usar la preoxigenación no con ventilación de presión positiva, sino hacer que el paciente se preoxigene con respiración normal, espontánea de 3 a 5 minutos, evitar la aerosolización importante, supremamente importante, sobre todo cuando voy a acceder a la vía aérea, hacerlo en un adecuado plano para evitar que el paciente haga alguna valsalva y eso aerosolice el virus. Consideraré el uso de videolaringoscopio, también se ha documentado, y hacer la extubación de la forma más segura, más tranquila y con la menor estimulación posible, precisamente para evitar que se formen aerosoles. Durante la anestesia neuroaxial, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero es que el riesgo infeccioso es muy bajo. El riesgo infeccioso, obviamente, depende de la definición de infección que pueda estar expuesto el paciente, la incidencia va a ser de 0,2 en cada 10.000 a 1 de cada 145.000. Es un riesgo infeccioso bajo. De hecho, la ASA sacó unas recomendaciones en 2017 con respecto a esto. ¿Y qué nos dice? Lo ideal es que se retiren todas las joyas, haga un lavado de manos quirúrgico antes de puede hacer uso de campos estériles y de guantes estériles. No es necesario el uso de, de pijama estéril completamente para hacer este procedimiento. Y pues, sobre todo con el uso de catéteres epidurales, sí está altamente recomendado el uso del filtro bacteriostático y siempre cubrir nuestros catéteres con apósitos estériles. Y lo ideal es que sea muy limitado el uso de la manipulación de los mismos para disminuir el riesgo, que es algo que convencionalmente se ve. Nosotros vemos que uno usualmente antes de incidir en el neuroeje se retira todas las joyas, hace un lavado quirúrgico, ponemos campos estériles, utilizamos guantes estériles y utilizamos el resto de aditamentos que nos van a disminuir el riesgo de infección del sitio operatorio. Esto es algo para preponderar y para seguir haciéndolo y seguirlo comentando dentro de nuestros equipos quirúrgicos para disminuir así el riesgo de infecciones en el neuroeje.
Con respecto a los bloqueos como tal, ¿qué se dice o qué se tiene en cuenta hasta el momento? Si yo voy a hacer un simple un bloqueo single shot o un bloqueo de dosis única en un nervio periférico, ¿qué debo tener en cuenta? Uno, preparar la piel con clorexina al 0,5% con alcohol al 70%. Usar siempre protector estéril y gel estéril para el transductor. Y se recomienda el uso de guantes estériles siempre que vaya a realizar un bloqueo single shot. Con respecto a los catéteres, el riesgo de infecciones sí es un poquito más alto que con el bloqueo de dosis única, es hasta el 3% y lo ideal es que lo hagamos siempre con una técnica estéril, uso de traje estéril, guantes estériles, mascarilla y gorro para disminuir el riesgo de infecciones asociadas al catéter que vayamos a poner, ¿cierto? Y lo ideal también con estos catéteres es que sean puestos y retirados a la mayor brevedad posible, ya cuando obviamente nosotros convengamos, lo ideal es que su uso no sea mayor a 5 días y pues recordar que la permanencia de estos catéteres pues no deja de ser un cuerpo extraño que fácilmente se puede colonizar y ser un agente infeccioso. Con respecto a los catéteres venosos centrales y no centrales, con los periféricos, recordar el uso de guantes limpios, preparar la piel con alcohol al 70% y siempre intentar hacer el menor número de punciones posibles disminuye el riesgo de infecciones. Con respecto a los catéteres venosos centrales que se ha dicho hasta el momento, lo ideal es que sean con técnicas completamente estériles, utilizar un adecuado lavado de manos quirúrgico, el uso completo de todo el vestido estéril, el uso de mascarilla y de gorro quirúrgico es supremamente importante. Debemos desinfectar el área con clorexina al 2% y dejar que pase un tiempo más o menos alrededor de 2 minutos para que haga su efecto. Evitar los catéteres, sobre todo en el área femoral, que tienen mayor riesgo de contaminación y de infección, y removerlos tan pronto como sea posible. Con respecto a la línea arterial, ¿qué se sabe o qué se dice hasta el momento? Está este estudio que es relativamente ya viejito, tiene casi 20 años, sin embargo sigue siendo de utilidad cuando vamos a hacer la inserción de líneas arteriales. ¿Y qué se tiene hasta el momento? Entonces este artículo lo que dijo es, bueno, utilizamos cuidado normal o hacemos una técnica completamente estéril cuando hacemos la línea arterial. Cuando decimos cuidado normal, es el paciente que va a ser lavado con clorexidina al 2% y yo voy a utilizar guantes estériles para hacer esta técnica de línea arterial. Se cogieron alrededor de 270 pacientes y lo que se documentó fue que entre esterilidad y cuidados convencionales no hubo una diferencia estadísticamente significativa y de hecho no hubo un aumento de las colonizaciones del catéter arterial ni de las infecciones relacionadas al mismo, por lo cual, pues en términos generales, lo que se recomienda es que la técnica estéril no va a prevenir la colonización y la infección. Usted podría hacerlo con técnica en la cual usted vaya a hacer un adecuado lavado de la zona y puede hacer la punción con guantes estériles. ¿Qué conclusiones entonces me quedan a mí de esta charla? Lo primero es que todos los anestesiólogos vamos a ser agentes activos del cuidado del paciente y vamos a impactar con mínimas acciones en las infecciones del sitio operatorio o infecciones asociadas al cuidado de la salud, ser conscientes del riesgo en cada una de nuestras acciones, si voy a hacer una técnica neuroaxial, si voy a hacer una invasión, cómo la voy a hacer y con qué técnica aséptica la voy a hacer. Y finalmente nos convertimos en actores principales, cosa que no creíamos al inicio de esta charla, para minimizar el riesgo de nuestras conductas y minimizar el riesgo de las infecciones asociadas al sitio operatorio. Eso era todo lo que tenía para decirles. Muchas gracias.